Mi nombre es Ruth Mendoza. Nací en Colón, Panamá, en una familia de clase media. Desde joven conocí el Evangelio gracias a mi abuela, una mujer ferviente en la fe que nunca dejaba de orar por cada miembro de la familia. Era de esas mujeres que ayunaban por días enteros, que hablaban con una fe que conmovía, que me hablaba de Jesús como si él viviera en la sala de la casa. Pero como muchas jóvenes, me desvié en mi adolescencia. Me enfoqué en estudiar, trabajar y formar una familia, olvidando aquella voz suave que me decía: el Señor tiene un propósito para ti. Fue en el embarazo de mi hija Daniela que esa voz volvió a mí. Las náuseas, los miedos, el rechazo de Armando, su padre, que no quería saber del embarazo, todo me empujó a arrodillarme una noche y orar como lo hacía mi abuela. Sentí una paz que me quebró en llanto. Supe que debía criar a mi hija bajo la luz del Evangelio, que si alguien debía guiarla por el camino del bien, esa sería yo, aun si tenía que hacerlo sola. Daniela fue mi tesoro más preciado. Desde el primer día en que la cargué en mis brazos, supe que su vida estaba apartada para Dios. Era una niña sensible, dulce, y con una madurez espiritual que a veces me asustaba. A los 5 años ya me preguntaba por qué Jesús tuvo que morir. A los 6, oraba por los niños de la calle cuando los veía desde el carro. Y a los 8, recitaba versículos de memoria. Cada domingo íbamos a la iglesia. La congregación era pequeña, pero fervorosa. A Daniela le gustaba cantar. Se paraba en la banca y cantaba los coritos con las manitas levantadas. Muchas hermanas decían: esa niña va a ser una profeta del Señor. Yo solo lloraba de gratitud. A pesar de no tener una vida cómoda, teníamos lo más importante: a Cristo en el hogar. Pero esa luz no era bienvenida para todos. Su padre, Armando, era un hombre herido. No lo justifico, pero lo comprendí con el tiempo. Me contó que cuando era niño, su madre lo obligaba a rezar y lo castigaba si no lo hacía bien. Su padre lo golpeaba con una Biblia enrollada cada vez que cometía un error. Para él, Dios era sinónimo de castigo, de hipocresía. Aunque me lo advirtió desde el principio, yo pensé que con el tiempo cambiaría. Pero nunca cambió. De hecho, empeoró. Está bien, enséñale lo que quieras mientras no me metas a mí en eso, me dijo cuando Daniela era aún bebé. Pero todo cambió el día en que Daniela, con su inocencia, le preguntó: papi, ¿tú amas a Jesús? Porque si no lo amas, no podrás ir al cielo conmigo. Esa pregunta fue como una bomba. Estaba yo en la cocina cuando escuché un golpe. Corrí, y allí estaba mi hija con la mejilla roja y los ojos llenos de lágrimas. Armando temblaba de rabia. No podía creer que una niña le dijera eso. Ya basta con esta locura religiosa, gritó. Esa fue la primera señal clara de la guerra que se venía. Pero no sería la última. Después de aquel incidente, la tensión en casa se volvió insoportable. Armando ya no era indiferente, ahora era agresivamente hostil. Me exigió que no volviera a llevar a Daniela a la iglesia. Decía que le estaba confundiendo, que le estaba llenando la cabeza de cuentos. Y yo sabía que esa prohibición no venía de un lugar de razón, sino de dolor. Un dolor profundo, amargo, que él jamás quiso sanar. Yo trataba de mantener la paz. Le decía: no estamos en guerra, Armando. Yo solo quiero que nuestra hija tenga valores, amor, compasión por los demás. Pero él no lo entendía. No quería entenderlo. Y mientras más Daniela crecía, más difícil se volvía todo. Mi hija empezó a notar las diferencias. Me preguntaba por qué papi no oraba con nosotras, por qué no iba a la iglesia, por qué se enojaba cuando hablábamos de Jesús. Traté de explicarle con ternura: no todos conocen a Jesús como nosotras, mi amor. Por eso hay que orar por papi. Ella lo hacía. A veces la encontraba orando en silencio, con sus manitas juntas, diciendo: Señor, toca el corazón de mi papá. Esa inocencia me quebraba el alma. Sabía que el enemigo no podía resistir un hogar donde una niña oraba con tanto fervor.
Fue entonces que empecé a enseñarle en secreto. Cuando Armando salía, leíamos juntas la Biblia. Compré una edición ilustrada con dibujos de Noé, David y Goliat, y Jesús con los niños. Daniela amaba las historias. Las repetía una y otra vez. Me decía, mami, quiero ser como Esther, valiente y obediente. Y yo sentía que algo grande se estaba gestando en ella. Pero todo eso se convirtió en una amenaza para Armando. Un día, Daniela llegó llorando de la escuela. Un compañero se burló de ella porque decía que creía en Jesús. Le dijo que eso era cosa de tontos, que los científicos habían demostrado que Dios no existía. Daniela vino a mí y me preguntó si eso era verdad. La abracé y le dije, no dejes que nadie robe lo que Dios ha sembrado en tu corazón. La fe es más poderosa que cualquier burla. Jesús también fue rechazado, pero lo que me preocupó no fue el niño, sino lo que pasó después. Armando escuchó la conversación y explotó. Ahora también le metes miedo con que la van a rechazar. Tú estás mal de la cabeza, la estás enfermando con esa Biblia. Esa noche, Daniela durmió conmigo. Tenía miedo. No de su padre, sino de que me obligara a dejar de enseñarle. Me susurró al oído, mami, si papi no quiere que ame a Jesús, ¿Dios me va a castigar por obedecerlo a él? Esas palabras me clavaron un puñal. No podía permitir que creciera con culpa ni confusión. Así que tomé una decisión que cambiaría todo, seguir enseñándole, aunque me costara todo. Instalé una aplicación bíblica en su tablet. Le dejaba notas con versículos en su lonchera. Cada noche, cuando Armando dormía, le contaba una historia bíblica como si fuera un cuento. Daniela era feliz. Decía que Jesús le hablaba en sueños. Me contaba que en sus sueños veía un lugar muy hermoso, con jardines y ríos cristalinos. Pero esa paz duró poco. Una noche, mientras yo dormía, Armando revisó la tablet. Encontró la aplicación, los dibujos de Jesús, las canciones cristianas. Al día siguiente no dijo nada. Solo se marchó temprano. Pero esa tarde, cuando volví del trabajo, la tablet estaba rota. Daniela lloraba desconsolada. Armando la había castigado. Fui a enfrentarlo. Gritamos. Lloré. Le supliqué que no destruyera lo único puro que tenía nuestra hija. Pero él solo dijo, si sigues con esto, me la voy a llevar. Te lo juro, y aunque no lo creí en ese momento, esa amenaza fue el principio de la tragedia más dolorosa de mi vida. Ese día comenzó como cualquier otro. El sol salió sobre la ciudad de Colón, y los gallos del vecindario cantaban como siempre. Preparé el desayuno, peiné a Daniela y le coloqué su lazo favorito, uno blanco con florecitas celestes. Ella iba contenta porque al mediodía habría ensayo de la obra escolar y ella haría el papel de la niña que ayuda a los pobres. Se lo había tomado muy en serio. Incluso llevó unas galletas para compartir con una compañerita que venía sin merienda. La dejé en la escuela con un beso en la frente. Me sonrió desde la entrada y me gritó, Jesús está conmigo, mami. Le respondí con la mano en alto y me fui al trabajo. No sabía que esa sería la última vez que la vería por mucho tiempo. A eso de las 2:15 de la tarde, recibí una llamada del colegio. Era la directora, con voz temblorosa. Señora Ruth, su hija no está. El padre vino a retirarla antes del almuerzo. Dijo que usted estaba de acuerdo. Me quedé helada. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Salí corriendo del trabajo, sin siquiera tomar mi cartera. Llamé a Armando, pero su celular estaba apagado. Llamé a su madre, a su hermana, a sus amigos, nadie sabía nada. Oh, eso decían. En mi corazón supe que lo había hecho, cumplió su amenaza. Corrí a la policía. Denuncié lo ocurrido. Les mostré los mensajes donde él decía que me la iba a quitar. Pero la respuesta fue fría y burocrática. Él es el padre. Si no hay custodia establecida por un juez,
Técnicamente no es un secuestro. ¿Y qué hay del maltrato psicológico, del daño espiritual? Grité desesperada. Me miraron con compasión, pero sin soluciones. Esa noche la pasé arrodillada en la sala, clamando. No comí. No dormí. Solo lloré. Y en medio del silencio, el Espíritu Santo me habló al corazón. No te dejaré sola. Yo peleo por los tuyos. Pasaron días. Luego semanas. No tenía idea dónde estaban. Armando había dejado el trabajo, cerrado sus cuentas, se había desvanecido. Me volví una investigadora, preguntaba a vecinos, llamaba a números desconocidos, visitaba iglesias, estaciones de buses, terminales. Cada pista falsa me rompía un poco más, pero nunca dejé de orar. Cada madrugada me levantaba a clamar. Ayuné. Hice vigilias. Y cada vez que el desánimo me tocaba la puerta, recordaba las palabras de Daniela, Jesús está conmigo, mami. Un día, recibí un mensaje anónimo por redes sociales. Una cuenta sin foto me escribió, tu hija está en Chiriquí. Él la tiene allí con otra mujer. No la lleva a la escuela. No la deja salir. Llamé a la policía nuevamente. Presenté la información. Esta vez, al parecer por la presión de una ONG cristiana que me estaba ayudando, comenzaron a moverse. Un agente me llamó en confianza y me dijo, vamos a buscarla. Pero prepárese para lo que pueda encontrar. Fueron días de ansiedad, de espera amarga, hasta que recibí la llamada. La encontramos. Está bien físicamente. Vamos camino a la comisaría. Corrí, tomé el primer bus a Chiriquí, y cuando llegué a la estación, allí estaba mi pequeña. Tenía el cabello más largo, la ropa sucia y los ojos apagados. Me miró y lloró. Corrí hacia ella y nos abrazamos tan fuerte que sentí que el tiempo se detenía. Mami, yo oraba todas las noches para que Jesús me trajera contigo. Y ahí, en esa estación, rodeadas de gente que no conocíamos, le di gracias a Dios en voz alta. El infierno que habíamos vivido no se comparaba con la gloria de ese reencuentro. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. El regreso a casa no fue como en las películas. No hubo música de fondo ni abrazos eternos en cámara lenta. Sí hubo lágrimas, sí hubo un abrazo, pero también hubo silencios. Daniela ya no era la misma niña. Su mirada tenía sombras, su sonrisa venía con esfuerzo. Esa primera noche durmió abrazada a mí, pero se despertaba cada hora con sobresaltos. Me decía cosas confusas, como que la mujer que vivía con su papá no la dejaba orar, que le decían que Jesús era solo un cuento para pobres, que si la veían hablando de Dios, le quitaban el almuerzo. Lloré en silencio. Pero también decidí, no vamos a quedarnos en el dolor, vamos a caminar hacia la sanidad. Llevé a Daniela a una psicóloga cristiana. Al principio ella no quería hablar. Tenía miedo. Pero poco a poco, con amor y oración, fue abriendo su corazón. Me contó que muchas veces la dejaban sola, que la insultaban, que la castigaban si lloraba pidiendo volver conmigo. Pero también me dijo algo que me hizo ver la mano de Dios incluso en medio del infierno. Mami, una vez me escondí con una Biblia pequeñita que me regalaste, y la leía debajo de la cama. Me sentía feliz cuando leía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Yo no sabía si llorar o alabar. Qué poderoso es Dios, que aún en la oscuridad más densa, su palabra sigue alumbrando. Durante los meses siguientes, nos enfocamos en reconstruir. Orábamos juntas cada mañana. Hacíamos devocionales con dibujos. Volvimos a la iglesia. La comunidad cristiana nos recibió con los brazos abiertos. Mujeres de oración venían a casa a interceder. Una hermana anciana, que no tenía nietos, se volvió como una abuela para Daniela. Dios también abrió puertas laborales. Una hermana me ayudó a capacitarme y logré un empleo mejor, donde podía estar más tiempo con mi hija. No fue fácil,
pero cada paso que dábamos era un milagro. Un día, durante una vigilia en la iglesia, sentí una voz en mi corazón que me decía, dale el perdón que tú recibiste. Sabía a qué se refería. Armando, El padre de Daniela. Me costó mucho. ¿cómo perdonar a quien destruyó la inocencia de mi hija? ¿A quien me la arrebató por odio al Evangelio? Pero recordé las palabras de Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con el tiempo, oré por él. No para que volviera, no para justificar, sino para que conociera al Cristo que nosotros conocimos. Hoy, Daniela tiene 13 años. Es una joven firme en la fe. Lidera un grupo de jóvenes en la iglesia. Testifica sin miedo. Dice que lo que vivió le dio una armadura espiritual. Y cuando comparte su historia, muchas otras niñas se sienten fortalecidas. Y yo soy una mujer que entendió que el Evangelio no es cómodo, pero es glorioso. Que enseñar de Jesús puede traer persecución, pero también produce fruto eterno. Perdí a mi hija, pero solo por un tiempo. Porque Dios la guardó. Porque el enemigo no pudo tocar su alma. Este testimonio no termina aquí. Porque aún seguimos caminando. Pero sé que todo lo vivido nos preparó para un propósito mayor. Y si algo tengo claro, es que no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A quien lea esta historia, te digo, no calles tu fe por miedo. No dejes de sembrar la semilla de Cristo en tus hijos. Aunque vengan tormentas, aunque te llamen fanático o retrógrado, aunque te persigan o te arrebaten lo que amas. Dios pelea por ti. Y al final, vencerás.